con el estudio de fundamentos de la fe. Estamos con la primera lección, que es Introducción a la Biblia. Hemos visto ya que Dios se ha revelado de manera especial. Hemos visto ya cómo Dios ha traído, ¿verdad? O ha dejado esa revelación especial al hombre, ¿se acuerda? Él inspiró la escritura, ¿no es así? Pero, ¿se acuerda? Una mejor manera de traducir ese texto de 2 de Timoteo 3:16, que dice toda la escritura es inspirada por Dios, podría traducirse de mejor manera, toda la escritura es exhalada por Dios, ¿se acuerda? Él exhaló la escritura por medio de autores humanos, es decir, Dios redactó las escrituras influyendo en la vida de cada autor humano, supervisando sus palabras y preservándolas del error, ¿no es así? Entonces, ya hemos entendido que aquí tenemos la revelación especial de Dios. ¿Por qué? Porque este libro, estos escritos son de autores inspirados por Dios, por lo tanto es una escritura inspirada por Dios, por lo tanto es una escritura que es la palabra de Dios. ¿No es así? Ahora surge una pregunta. ¿Qué trae como resultado todo esto? ¿Qué trae como resultado todo esto? Si Dios, hermanos, inspiró la Biblia, podemos afirmar con seguridad que Él es el autor de las escrituras. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, mire, lo que esperamos de un libro es en base a quién es el autor. ¿No es así? Un ejemplo. Si un niño escribe, pues sabemos lo que tendremos. ¿No es así? A lo mejor un escrito inmaduro, ¿no es así? A lo mejor un escrito de cosas que solamente los niños piensan, no sé, amigos imaginarios, príncipes, princesas, no lo sé. ¿No es así? Si un niño escribe un libro, pues vamos a obtener como resultado cosas así. A diferencia de cuando escribe un autor adulto. Es totalmente diferente. Esperamos otra cosa. Entonces, lo que esperamos de cada libro es en base a quién es el autor. El autor de la Biblia, hermanos, es Dios. ¿Cómo es ese Dios? ¿Quién es ese Dios? En primer lugar, es un Dios que es santo. ¿Se acuerdan lo que dice Primera de Pedro 1, 15 y 16? Como está escrito. Sed santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo, dice el Señor. Dios es un Dios que es santo. No solamente santo, Él también es perfecto. ¿No es así? ¿Se acuerda lo que dice Mateo 5:48? Sed pues, ¿qué? Perfectos, como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Fíjese cómo es el autor de este libro. Santo, perfecto. Fiel, inclusive. Nosotros leemos en 2 de Tesalonicenses 3, el Dios que es fiel. ¿Sí me está ayudando con esos versículos o no? ¿Quiere leerlo? Mire, vaya a 2 de Tesalonicenses por lo menos. A lo mejor este texto no le suena mucho, pero acompáñenme. 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. ¿Cómo es el Señor? Fiel, santo, perfecto, fiel. Un Dios que no miente. ¿Se acuerdan lo que dice Números 23:19? Consta que les advertimos que trajeran libreta desde el principio, porque esto va rápido. Hermanos, de estos temas, de estas características que vamos a hablar de las escrituras, en serio, para cada una podríamos pasar horas hablando acerca de ello. Pero estamos tratando de lo chiquito, porque si no, hermanos, serían años, como les repito. Y deben de ser años, porque nuestro estudio de la escritura y nuestro asombro ante ella no debe terminar aquí, hermanos. Tenemos toda una vida para seguir asombrándonos ante la majestad de la palabra de Dios. Bueno, un Dios que no miente, le estaba diciendo. ¿Se acuerdan lo que dice Números 23:19? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta.
Es un Dios que no miente. Y es el Dios, hermanos, de verdad. Jesús ahí en Juan 16:13 llama al Espíritu Santo, que es Dios, ¿sí o no? El Espíritu de verdad. Fíjese, ¿cómo es el autor de la Biblia? Santo, perfecto, fiel, que no miente, el Dios de verdad. Entonces, recuerde, lo que esperamos de un libro es en base a quién es el autor. Por lo tanto, al ser la Biblia una obra de Dios, es a la vez una extensión de su carácter. Por lo cual podemos afirmar que su palabra, la Biblia, en primer lugar, hablando de estas características de Dios, santidad, perfección, fidelidad, sin mentira, al contrario, el Dios de verdad, que la Biblia, hermanos, podemos afirmar que la Biblia es inerrante. 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 Ahora, inerrante literalmente significa sin error. Inerrante. No tiene error. Cuando se aplica esta palabra a la Biblia, podemos entonces definir que entendemos por inerrancia bíblica esto. Y si quiere anotar, hágalo. Que la Biblia, en sus escritos originales, no tiene errores. No tiene errores, así de sencillo. La Biblia en sus escritos originales no tiene errores. Usted dice, ¿por qué en los escritos originales? Acuérdese que la Biblia fue originalmente escrita en griego, ¿no es así? Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento en hebreo y porciones de arameo. En esos escritos no hay error. En la palabra de Dios, hermanos, no hay error. Cuando se interpreta, pues, debidamente, la Biblia, hermanos, no afirma nada que sea falso o contrario a los hechos. Cuando se interpreta correctamente, hermanos, la Biblia no tiene error. No tiene error. La Biblia en sí no tiene error. Recordemos que toda la escritura, según 2 de Timoteo 3:16, es inspirada, es exhalada por Dios. Por lo tanto, si estas palabras proceden del Dios de verdad, si son su obra, han de ser sin error. No sé si usted conoce a algunos. Satanás siempre ha querido y ha usado hombres para atacar la verdad divina, que afirman, hermanos, que la Biblia contiene errores. Bueno, hasta qué triste que haya cristianos que dicen, aquí está equivocado. Creo que ni cristianos son, porque estos son los fundamentos de nuestra fe. ¿No es así? No, pues es que aquí como que Juanito como que no, y aquí como que Pedrito como que no, como que Pablito no. No. Si es Pablo, si es Pedro, si es Juan, pero es la escritura toda inspirada, exhalada por Dios. Dios es el autor de las escrituras, lo podemos decir, ¿no es así? Afirmar que la Biblia contiene errores es difamar la integridad de Dios, así de sencillo. Porque si yo estoy diciendo, hermanos, que este libro es inspirado por Dios, Dios es el autor de este libro, y si digo contiene errores, contiene fallas, miente, estoy diciendo que Dios es un Dios que no es perfecto, es un Dios que falla, es un Dios que miente. Eso es grave. Es atacar directamente la integridad de Dios y de Dios trino, porque mire, en Tito 1:2, mire cómo llama Pablo al Padre. Tito 1:2, en la esperanza, dice Tito 1:2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente. ¿Escuchó eso? Aquellos que afirman que la Biblia contiene errores están diciendo que esto no es verdad, que hay un Dios que miente o que Dios miente, y eso es grave, hermanos. Él es el Padre que no miente. Ahora, el Hijo, ¿no es así? Ellos están difamando al Hijo, quien es no solo el camino, no solo la vida, también ¿qué? La verdad, según Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad. Ahí está.
Ellos están diciendo, no, 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 no. Hay un error en la escritura, entonces el padre miente, el hijo no es la verdad. Y como lo leíamos hace un rato, ¿no? O se lo cité, Juan 14:17. Ellos están difamando al espíritu de verdad. Jesús dijo que él era el espíritu de verdad. Ahí en Juan 14:17, en Juan 15:26, en Juan 16:13. Repito, Juan 14:17, 15:26 y 16:13. Entonces, afirmar que la Biblia contiene errores es difamar la integridad de Dios Trino. Al Padre que no miente lo difaman, al Hijo quien es la verdad lo difaman, al Espíritu de verdad lo difaman. ¿No es así? Entonces, hermanos, esto es la base de verdad de todo, ¿eh? La base. Mire, acompáñenme a lo que dice el Salmo 18. Vea qué interesante este salmo. Salmo 18:30. ¿Ya lo tiene? ¿Qué dice el Salmo 18:30? En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra del Señor, escudo es a todos los que en él esperan. Fíjese cómo el salmista aquí asocia el carácter de Dios con su palabra y sus efectos. En sencillas palabras, la perfección de Dios se refleja en su camino y en su palabra, nos dice el salmista, ¿no es así? En cuanto a Dios. O sea, Dios es perfecto en su camino. Y acrisolada la palabra del Señor. Aquí la palabra acrisolada significa que ha sido puesta a prueba, que es libre de contaminación, pura. Por lo tanto, una palabra en la que se puede confiar plenamente, una palabra libre de error o falsedad. Y como le repito, ¿por qué es acrisolada la palabra del Señor? ¿Por qué es pura la palabra del Señor? ¿Por qué es sin contaminación? ¿Por qué es perfecta? Porque Dios es perfecto. Cuanto a Dios perfecto es su camino. Acrisolada la palabra del Señor. Escudo a todos los que en él esperan. Mire, otro salmo ahí, Salmo 19, ¿se acuerda? Este salmo lo leímos cuando hablábamos de las dos revelaciones, revelación general del versículo 1 al versículo 6 y la revelación especial del versículo 7 en adelante. Mire, exactamente a partir del versículo 7 al versículo 10 leemos: la ley del Señor es perfecta, ¿ve? Que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Vean todas las características que David le da a la palabra de Dios. Perfecto. ¿No es así? Poderosa, fiel, recta, ¿no es así? Pura, limpia, verdad, ¿no es así? El fundamento de nuestra fe es este, hermanos. La Biblia es perfecta. Porque Junior lo dice. No. La Biblia es perfecta porque Dios, quien es su autor, es un Dios perfecto. Punto. Si usted se encuentra por ahí con alguien que aquí, el problema no está en la Biblia, el problema está en ellos, ¿eh? Y nada solo ahí. Jesús lo afirmó acerca de la palabra de Dios. ¿Se acuerdan las palabras de Cristo en Juan 17:17? ¿No se lo saben de memoria? Es un versículo muy bonito para aprender. Esa oración
sacerdotal al Padre en Juan 17, y en el versículo 17 el Señor le pedía: Señor, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. No es mentira, no es falsedad, error. Porque ahí Jesús, cuando está diciendo tu palabra, ¿a qué se está refiriendo? Al Antiguo Testamento, ¿no es así? En ese momento era la palabra de Dios. Aún faltaba un tiempo para que esa revelación, ¿verdad?, se culminara. Pero Jesús dice del Antiguo Testamento que es verdad. Todo lo encierra en verdad. Y la vida de Jesús da testimonio, hermanos, de eso, que él creía que la palabra de Dios era ¿qué? Perfecta, sin error, sin falla. ¿No es así? Es más, él se dedicó no a corregir las escrituras, sino a corregir las malas interpretaciones de la escritura. Pero la escritura, hermanos, sí, toda la ley, los profetas y los salmos, es decir, toda la palabra de Dios. Y dijo esto: la palabra de Dios es verdad. ¿Es verdad? Ahora, ¿qué afirma Jesús de lo que vendría del Nuevo Testamento? Mire, ahí mismo en Juan, si retrocede, está en el capítulo 17, si retrocede al capítulo 14, mire esto interesante. Juan 14, versículo 23 y 24. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, escuche, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guardará mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Es una palabra del Padre. Por lo tanto, también es ¿qué? Verdad. Allá ya podemos estar hablando del Nuevo Testamento, ¿no? Las palabras de Cristo, los evangelios. Pero aún faltan las cartas, ¿no es así? De Pablo, Pedro, Judas, etcétera, etcétera. Y aún, ¿verdad?, la profecía de Apocalipsis. Bueno, mire lo que Jesús dice también acerca de eso. Juan 16, versículo 13. ¿Ya lo tiene? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, una vez más, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Fíjese, ya que Cristo le está dando, hermanos, credibilidad, ya le está dando la característica de verdad a lo que había todavía de venir. La revelación del Nuevo Testamento, ¿no es así? A través del Espíritu Santo, ¿no? Los guiará a toda verdad. ¿Quién inspiró el Nuevo Testamento? El mismo que inspiró el Antiguo, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Y es el autor. Por lo tanto, tanto Antiguo como Nuevo Testamento es la verdad divina, la palabra perfecta de Dios, la palabra inerrante, sin error, infalible, sin falla alguna. ¿No es así? Entonces, Jesús aquí lo afirmó. Antiguo y Nuevo Testamento es la palabra del Padre, por lo tanto, verdad, y lo que vendría, todo proveniente del Padre, todo proveniente del Espíritu de Dios. Por lo tanto, ¿verdad? Sin error, infalible, sin falla alguna, en ninguna de sus partes. En ninguna de sus partes. ¿Cuántos dicen amén? Es la palabra inspirada por Dios. Ahora bien, si la Biblia es la inerrante palabra de Dios, fíjese qué hermoso. Bueno, a mí por lo menos me gusta. Vamos de ciclo en ciclo, ¿no? La revelación de Dios, una revelación especial. Wow, qué bienaventurado soy al haber recibido revelación especial de parte de Dios, porque, hermanos, o al haber conocido, más bien esa es la palabra, perdón, el haber conocido la revelación especial de Dios, porque no todos recibieron y no todos conocieron la revelación especial de Dios. ¿No es así? Y acuérdense que solo a través de la revelación especial hay salvación. Y eso nos hizo sentir muy agradecidos, por lo menos a su servidor. Y luego vimos cómo esa revelación especial, ¿verdad?, Dios no la dejó
Que Dios pudo haber dado esa revelación a unos cuantos y hasta ahí. Pero no, Dios quería que usted y yo, por ejemplo, conociésemos su revelación especial. Él inspiró 40 autores en un tiempo aproximado de 1500 años. Y nos dejó aquí, sí, escrito por hombres, pero Él exhaló estas palabras. Ahora, ¿qué tal? Como resultado de esto estamos viendo una palabra perfecta, una palabra sin error. Pero hasta ahí no queda. Si la Biblia es la inerrante palabra de Dios, debemos darnos cuenta de la gran responsabilidad que como creyentes tenemos de tener una actitud correcta hacia la palabra. En primer lugar, no dormirse, como ahorita algunos. Así de sencillo. ¿No es así? Es una gran responsabilidad de tener una actitud correcta hacia la palabra de Dios. Si la Biblia es la inerrante palabra de Dios, cuando se lee, cuando se estudia, cuando se predica, se puede decir con seguridad, así dice el Señor. Así lo afirman las Escrituras, así dice el Señor. Y en ello, hermanos, la Biblia muestra no solo ser inerrante, sino también autoritativa. Y esa es la segunda característica. Acabamos de ver la inerrancia, vamos a ver la autoridad de las Escrituras. La Biblia es autoritativa. Sin lugar a dudas, hermanos, la autoridad de las Escrituras siempre ha sido blanco del ataque por parte de Satanás y sus súbditos. Según ellos, las Escrituras mienten y fallan. Por lo tanto, no tienen derecho a ejercer autoridad sobre ningún hombre, ¿no es así? Y en parte, si eso fuera verdad, que las Escrituras mienten y fallan, es verdad. ¿Por qué me va a mandar? Si miente y falla, si dice mentiras. Pero ya hemos visto, hermanos, que no es así. No es así. Mire, este libro, ¿cuántos años lleva, hermanos? Fíjese, los 1500 años que fue escrito hasta el primer siglo, échale, ahorita estamos en el 2020, ¿no es así? Estamos hablando ya, hermanos, de más de 3500 años. Y este precioso libro ha sido blanco, repito, de ataque por parte de Satanás y súbditos. Han tratado de destruirla, han tratado, hermanos, de destruirla, repito, a través de falsedades, a través de calumnia, según buscando el error por aquí y por allá. No lo han logrado, hermanos. Más por ahí hasta hubo un nombre, me hubiera gustado citarles, ahorita se me vino a la mente. Su nombre, que decía, ¿verdad?, que de aquí a, no sé, 100 años la Biblia ya iba a desaparecer, iba a pasar de moda y se iba a acabar. Bueno, pues 100 años después su casa de ese hombre que ya había muerto se convirtió en un lugar para la imprenta de las Escrituras. Y así, le han buscado por aquí, por allá, no lo han logrado. Ellos lo que hacen, hermanos, en su rebeldía es ponerse por encima de la autoridad divina. Ahora mire, la Biblia es clara. La autoridad original y última reside ¿en quién? En Dios. ¿No es así? Solo en Él. A través de las Escrituras, ¿verdad?, aparece lo que Dios designa como la verdad. Es divina. Y está por encima de las opiniones de los hombres, por prudentes y piadosos que estos sean. Porque mire, hermanos, Dios no heredó su autoridad. No había nadie para delegarse. ¿No es así? Bueno, mira, te pásalo. No. Dios no recibió su autoridad. No había nadie para entregársela. Dios no obtuvo su autoridad por el voto de nadie. No había nadie para votarlo. Dios no usurpó su autoridad. No había a quien robársela. Dios no ganó su autoridad. Ya era suya, nos dice Pastor MacArthur. Y es la autoridad. Mire, Dios creó los cielos, la tierra y todo lo que hay en ellos, ¿no es así? Dios es el dueño de la tierra, nos dice el Salmo 24:1, dueño de todo lo que contiene y aún dueño de sus moradores. Dios destruirá todo lo que existe. O sea, vea la autoridad de Dios.
Él es la autoridad suprema, hermanos. En Él reside toda autoridad. Él es el único que puede delegar. Entender y reconocer que Dios es la autoridad máxima es inseparable de creer que su palabra entonces es nuestra máxima autoridad en materia de fe y práctica. Lo que creemos y lo que hacemos es porque así lo ordena el Señor. Vean, la palabra inspirada por Dios, la inerrante palabra de Dios, aquella que tiene el derecho de ejercer autoridad entonces sobre nosotros, porque es de Dios. ¿Se acuerda de ese versículo de Romanos 11, hablando de todo esto acerca de Dios? Romanos 11, versículos 34 al 36. ¿Vamos bien, hermanos? Romanos 11, 34 al 36. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Alguien aquí? ¿O quién fue su consejero? A lo mejor estos que tratan de acusar a Dios, aquellos que se tratan de poner por encima de la autoridad de Dios, pues a lo mejor, ¿verdad? Ellos fueron los que le dijeron cómo crear el sistema solar, cómo diseñar la fotosíntesis, cómo diseñar el ciclo del agua, la cadena alimenticia, ¿verdad? Porque se sienten al nivel de Dios. Pero no es así, hermano. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Versículo 36, porque de él y por él y para él son todas las cosas, porque él es la autoridad. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Qué? Amén. Y recuérdelo, las escrituras son una extensión del carácter de Dios, quien es santo, quien es perfecto, quien es un Dios que no miente, que es el Dios de toda verdad y quien es el Dios de toda autoridad. Entonces, hermanos, ¿cuál es nuestra actitud ante las escrituras? Porque ya nos ha quedado claro que no es un libro cualquiera, es la palabra de Dios. Debido a que es inspirada, es inerrante y así es, hermanos, útil para hacer perfecto al hombre de Dios a través de ella misma. ¿No es así? La palabra de Dios, inspirada, inerrante y útil para hacer perfecto al hombre de Dios a través de ella misma. ¿Se acuerda? 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Lo hemos citado muchas veces, pero es importante, hermanos, que nos quede claro y que sea este, hermanos, el fundamento de nuestra fe. ¿No es así? ¿Ya lo tiene? 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es exhalada, ¿no es así? Por Dios. Ese es el término. Y útil para enseñar. ¿Ve? Enseña. Para redarguir. ¿Ve? Redarguye. Para corregir. Para instruir en justicia. Oye, ¿por qué me enseñas? ¿Por qué me redarguyes? ¿Por qué me corriges? ¿Por qué, verdad? Trates de instruirme si tú te equivocas, si tú tienes error, si tú tienes fallas. Si tú provienes de hombres cualquiera, pecadores. La escritura es inspirada por Dios y por lo tanto puede enseñarnos, puede redarguirnos, puede corregirnos y puede instruirnos en justicia. Con el propósito de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, es decir, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Ve? Así dice el Señor. ¿Cuál es la actitud que estamos teniendo ante la escritura? La palabra de Dios, por ser inspirada, es inerrante y es una palabra de autoridad más cortante que toda espada de dos filos. ¿Se acuerdan? Hebreos 4:12. ¿No se lo saben de memoria? ¿No? Yo tampoco. Más o menos me lo sé, pero vamos a leerlo. Porque la palabra de Dios es que viva y eficaz. ¿Ve? No es cualquier librito ahí.
Yo, ¿verdad? Antes de leer la Biblia leí libros de química, de física, de matemáticas, de español, es más, inclusive de filosofía. Y miren, mi vida siguió siendo exactamente la misma. No había poder en Dios. Pero en la Biblia hay poder, es viva y eficaz. Porque es una Biblia inspirada por Dios. Que pueden pasar, hermanos, miles de años. Y la Biblia nunca va a pasar de moda. Y la Biblia, ¿verdad?, no va a tener que adaptarse a los cambios de este siglo. No. Porque la Biblia es inspirada por Dios y por lo tanto es eterna, es viva y eficaz, poderosa. Y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Se acuerda la característica que el apóstol Pablo le da a la autoridad? Ahí en Romanos 6, no en vano lleva la espada, ¿no? La espada, eso representa autoridad, ¿no es así? La palabra, espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aún el versículo 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La autoridad divina. La Biblia, al ser inspirada, es inerrante, y por lo tanto una palabra con autoridad poderosa para cumplir el propósito por el cual fue enviada por el Señor. ¿Se acuerda lo que dice Isaías 55, versículo 11? Mire, leamos del versículo 10 al versículo 11. Isaías 55, 10 y 11. ¿Ya lo tiene? ¿Qué dice? Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra, ¿no es así? Cumple el propósito. Y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. ¿Ve? Ahí está la autoridad de Dios. Y será prosperada en aquello por el cual yo la que envío. ¿No es así? Contemple eso, hermanos. La palabra de Dios, que es inspirada, que es inerrante, es decir, sin error, infalible, sin falla, puede señalar cuál es la verdad con toda autoridad. ¿Qué es el error? ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? ¿Quién es Dios? ¿Cómo llegar al cielo? ¿No es así? Repito, con toda autoridad, porque es de Dios mismo. Sí, es sencillo. Y solamente como un pequeño paréntesis. Esto lo estudiamos cuando estudiamos los atributos de Dios, pero ¿se acuerda que Dios no es un Dios arbitrario que dijo, esto está bien, esto está mal, esto me gusta, esto no, no. Lo que es bueno es lo que es como Dios. Lo que es malo es lo que no es como Dios. Por eso, Dios tiene toda la autoridad de decir qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. ¿No es así? Dios es fiel. ¿Ser fiel es qué? Bueno, ser infiel es malo. Solamente un ejemplo. No más. Dios no miente, Dios es el Dios de verdad. Mentir está mal. Hablar con la verdad está ¿qué? Bien. La autoridad divina. Él es quien decide. Nosotros, hermanos, como sociedad, como seres humanos, por muy inteligentes que seamos, no nos podemos poner por encima de la autoridad de Dios. ¿No es así? Mire, igual un ejemplo solamente. Hoy se está redefiniendo muchas palabras, muchos conceptos, como si el hombre de verdad fuera dueño de su propia vida. Como el ejemplo del matrimonio, ¿no? Ahora resulta que el matrimonio ya no es solamente entre un hombre y una mujer. Ya puede ser entre un hombre y un hombre, entre una mujer y una mujer. Es más, hasta en un hombre y un perro. No se los pongo. Tendríamos derecho tal vez
de definir qué es el matrimonio si nosotros lo hubiésemos inventado, si nosotros, ¿verdad?, lo hubiésemos establecido. Pero hasta históricamente, hermanos, el matrimonio no fue establecido por ninguna sociedad. No fue establecido por el gobierno, que ahora busca cambiar las cosas, ¿no? El matrimonio es una institución divina. Y él dijo, dejará al hombre, a su mujer, dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y juntos serán una sola carne. Pero ahora resulta que se están poniendo por encima de la autoridad divina. Pues muchachitos, tengamos cuidado. Solo Él puede señalar cuál es la verdad, qué es el error, qué está bien, qué está mal. ¿Quién es Dios mismo? ¿Cómo llegará al cielo con toda la autoridad? Lo puede decir, porque es de Dios mismo. Que puede decirnos con toda libertad, arrepentíos y convertíos porque el reino de Dios se ha acercado. Él no nos está preguntando, es una orden. Que puede decirnos con libertad, como en Santiago 4:7, someteos pues a Dios. ¿No es así? ¿Qué puede decirnos, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, os exhorto que hagan esto, a que se presenten, ¿verdad?, vuestros cuerpos, que presenten vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, porque es vuestro culto racional. Y nosotros tenemos que obedecerlo, porque es la palabra de Dios. ¿No es así? Pero no todos aceptan esto, hermanos. Dada la naturaleza de Dios y de su palabra, solo Él está capacitado para establecer y afirmar la verdad divina. Solo Él está capacitado para establecer y afirmar la divina autoridad de las Escrituras. Y esto lo hace, ¿sabe cómo? Mediante el testimonio interno del Espíritu Santo en el creyente. Según la misma Biblia, el Espíritu Santo actúa a través de las Escrituras para confiar en su fiabilidad en ellas, dándole al creyente la certidumbre de que estas son la palabra de Dios. ¿No es así? Entonces, la autoridad se deriva del ministerio del Espíritu Santo, no de la decisión del creyente. Ah, sí, estas son la autoritativa palabra de Dios. Sí, esta es la palabra de Dios. No, es del Espíritu Santo, hermanos, convenciéndonos para que confiemos en Él. ¿No es así? Porque Dios dice, esta es mi palabra, que es autoridad. Esta es mi palabra, que es verdad. Pero no todos aceptan eso. Y aunque no lo aceptemos, va a seguir siendo la palabra autoritativa de Dios. ¿Cuándo es cuando el hombre reconoce esto? Cuando viene el Espíritu Santo, hermanos, a obrar en su vida solamente. ¿Se acuerda? Porque el hombre natural no puede percibir las cosas que son de Dios. Para él son ¿qué? Locura, porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. ¿No es así? Mire, las Escrituras no se esfuerzan de tratar de mostrar que son veraces al lector. No presentan una lista de argumentos intentando demostrar su razonable veracidad. No, la palabra de Dios dice, esto es la verdad, punto. Esperando y demandando al lector que la acepte como tal. ¿No es así? Ahora, no estamos hablando que creemos a ciegas, como tontitos. No, no. Existen argumentos secundarios, ¿no es así?, que demuestran, repito, secundariamente, que la Biblia es lógicamente la palabra de Dios. Hermanos, tan solo pensar, como siempre les digo, que es un libro escrito por más de 40 autores por más aproximadamente, durante un periodo aproximado de 1500 años, que de forma ordenada hablan de un mismo mensaje sin contradicciones ni errores, es un fundamento persuasivo que permite tener confianza en lo que ella establece. Científicamente, antropológicamente, históricamente, se han comprobado, hermanos, que la palabra de Dios es verdad. Muestras, vamos a decirlo así, que la palabra de Dios es verdad. El problema es que el hombre en su depravación siempre se rebela contra la palabra de Dios como verdad. Pues si aceptara tal cosa, a la vez aceptaría su responsabilidad de someterse por completo a ella, ¿no es así? Porque en cuanto el hombre diga, esto es palabra de Dios,
pues tiene una gran responsabilidad de someterse a ella. Por eso dicen, es más que dicen, Dios no existe. Lo que no han entendido es que para Dios más bien no existen los ateos, ¿no? Todos saben que el hombre está muerto en sus delitos y pecados, recuérdelo, entenebrecido en su comprensión, incapaz de sujetarse de corazón a la ley de Dios. Es rebelde para aceptar las cosas de Dios, porque estas solo se pueden percibir, repito, espiritualmente. Así que solo la regeneración puede rescatar a ese hombre. Solo el Espíritu de Dios, por gracia, de esa terrible condición. Y cuando el Espíritu regenera a un pecador perdido, le imparte vida en un sentido espiritual. ¿Se acuerda Juan 3? ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? El que no nace de agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. La carne solamente puede producir ¿qué? Carne, pero el Espíritu se puede producir verdadera vida ¿qué? Espiritual. Esta nueva vida espiritual trae iluminación, es decir, una capacitación del Espíritu Santo para discernir lo que las Escrituras son, la palabra de Dios. Hay muchas citas para corroborar esto, lo repito. Por ejemplo, ahí en 1 Juan 2:20 y 27, ¿se acuerda que el apóstol Juan les habla de la unción del Santo que está sobre nosotros? Y que entonces ya no es necesario que alguien venga y nos diga, a ver, esto es la palabra de Dios. No, hermanos, nosotros ya lo sabemos, porque el Espíritu Santo nos ha convencido. ¿No es así? O sea, como le repito, puede haber muchos argumentos fuera de la Escritura, históricos, científicos, antropológicos, pero la convicción primaria del creyente, hermanos, es la voz del Espíritu en su interior. Es la obra del Espíritu Santo, hermanos. Es decir, si Jesús afirmó que la Biblia es, ¿se acuerda? La verdad, nosotros decimos ¿qué? Amén. Amén. ¿No es así? Entonces, hermanos, se requiere un nuevo corazón que solo el Espíritu de Dios puede dar al hombre. Y de esa manera el Espíritu Santo ilumina al creyente para que éste sepa que las Escrituras son la palabra de Dios y se someta a ella. ¿No es así? Lo repito, es inspirada por Dios, es inerrante, infalible. Ninguna de sus partes hay error porque Dios es el autor. Dios la inspiró. ¿No es así? Por lo tanto, al ser la palabra de Dios, es nuestra autoridad, hermanos. Nada puede estar por encima de la palabra de Dios, nada. El ponerse por encima de la palabra de Dios simple y sencillamente es tratar de ponerse por encima de ¿quién? De Dios. De Dios. Nosotros se los hemos dicho, la máxima autoridad aquí no somos los hombres, es Dios. Es Dios. Qué triste y lamentablemente, hermanos, que muchos líderes religiosos se pongan por encima de esto. Con sus ideas, con sus conceptos, con sus pensamientos, hacen a un lado la palabra de Dios. ¿No es así? ¿Se acuerda la actitud de los fariseos? ¿Sí o no? ¿Qué les dijo Jesús? Bien profetizó de vosotros, profeta, que aclamó este pueblo de labios que me honra. Isaías, ¿se acuerda? Pero su corazón, ¿qué? Está los que a mí. Porque en vano me honran, enseñando como doctrina, como enseñanza, mandamientos de qué? De hombres. Ellos habían enterrado la ley de Dios y habían puesto por encima la palabra de Dios. Recuérdeme, ¿era Isaías o Jeremías? Isaías. ¿No es así? Y así mucha la actitud, hermanos, de líderes religiosos. Y no solamente de líderes religiosos. ¿Sabe qué? Cuando Dios nos ordena en su palabra y decidimos desobedecerla, nos estamos poniendo por encima de él. O tratar de ponernos por encima de él. Estamos diciendo a Dios, no, tú no me mandas. Yo soy el mero jefe de mi vida. Cuidado. ¿Se acuerda cuál debe ser nuestra actitud según Isaías en el capítulo 66? ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante la autoridad de Dios?
¿Vamos bien, hermanos? Si no, nos quedamos hasta las 10, ¿eh? Como yo mañana me voy de vacaciones. Isaías capítulo 66, versículo 1. El cielo es mi trono. ¿Qué representa el trono? Autoridad. ¿No es así? Supremacía, soberanía. Y la tierra, estrado de mis pies. Fíjese. Donde Dios apoya sus pies. Y los que hemos estudiado los atributos de Dios, pues sabemos que estas son solamente analogías para hablar un poquito acerca de la grandeza de Dios, para que nuestra mente infinita podamos comprender un poquito de la grandeza de Dios. Porque Dios es espíritu, su plenitud lo llena todo. No nos comparados con Dios, dicen algunos, somos como el polvo. No, somos como los microorganismos. Tampoco. Más, eternamente más pequeños, porque Dios es eternamente más y más grande. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? ¿Si usted cree que vamos a meter a Dios en 4 paredes? Por favor, ¿no? Es lo que está diciendo Dios aquí. Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, ¿ve? Todo le pertenece a Él, como decía Pablo, dice el Señor. Pero, fíjese, hay un pero, ¿no? Porque hasta aquí nos podríamos haber quedado. Yo soy muy grande para que ustedes me conozcan, ¿no es así? Yo soy muy grande para que ustedes me entiendan. Yo soy muy grande para que ustedes puedan tener un conocimiento mío, para que puedan tener una relación conmigo. ¿Sí? Pero miraré a aquel que es pobre y humilde, de corazón, espíritu, dice el texto, que tiembla ante mí. No necesitas mucho dinero, ¿eh? No necesitas dinero, amigo. No necesitas ser de alguna clase social, ¿no? No necesitas hacer y deshacer no necesitas. Lo único que necesitas es temblar ante la palabra de Dios. Entonces, esta debe ser la actitud ante la autoridad divina. Cuando Dios habla, temblar, hermanos, de pensar que vamos a desobedecer esa palabra, porque es Dios quien está hablando. Es la autoridad divina. ¿Tienes esa actitud ante la palabra de Dios? Si no la tienes, si no la tenemos, es porque tal vez no hemos entendido, no hemos creído que realmente este libro es la palabra. Un hermano llamado Josías Grauman una vez daba una analogía que se me quedó muy grabada. Decía, muchos no creemos o muchos no creen que esta es la palabra de Dios. Que cuando se lee, cuando ¿verdad? Se predica, Dios está hablando a través de ella. Se los voy a demostrar. La palabra de Dios dice aquí, la Biblia dice, orad sin cesar. ¿Cuántos lo hacen? Se escuchó así igual un silencio. ¿Qué pasaría si ahorita, estando aquí congregados, de repente un estruendo, ¡plum!, abriera el techo? Y con un humo, ¿verdad? Y luz radiante, y una gloria descendiera del cielo y se escuchara, orad sin cesar. ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos? Así, miren, postraditos, sin pensarlo 2 veces. Y dice el hermano, ¿ya ve? ¿Cómo no creen que esta es la palabra de Dios? Aquí dice orad sin cesar. ¿Por qué no lo hacemos? Aquí dice ama a tu prójimo. ¿Por qué no lo hacemos? Aquí dice sirve a Dios, entrégate por completo a Dios. ¿Por qué no lo hacemos? Aquí dice sométete a Dios. ¿Por qué no lo hacemos? Porque a veces no creemos que esta sea realmente la palabra de Dios. La palabra infalible, inerrante, la palabra autoritativa de Dios. Para que vea, hermanos, el llamado es claro, hermanos. Dios ha hablado. Dios habló. ¿Se acuerda de Hebreos 1:1? Dios, habiendo hablado de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado
por medio de su Hijo. ¿Qué debemos hacer? Prestar atención a su palabra. Prestar atención a su palabra. Esa palabra por la cual el universo fue creado, esa palabra por la cual Dios se comunicó con el hombre, esa palabra por la cual Dios se reveló al hombre, esa palabra por la cual Dios salva al hombre, esa palabra por la cual Dios santifica al creyente, esa palabra que nos da una esperanza eterna en gloria. ¿Acaso necesitamos algo más? Les pregunto de verdad, hermanos, y dígalo en su corazón, o dígalo desde su corazón, ¿acaso necesitamos algo más? Y eso es, tercera característica y última, porque la Biblia es suficiente. La suficiencia de las Escrituras. La palabra de Dios es más preciosa que el oro, que la plata, ¿no es así? Es pura, es santa, no tiene error como acabamos de ver, es inerrable, infalible, fuente de agua viva, más dulce que la miel, lámpara que alumbra nuestros ojos. ¿No es así? Hermanos, no necesitamos nada más. Antes, temblemos ante ella. Deseémosla, anhelémosla, temamos de desecharla, temamos de no prestar atención porque es Dios hablando a nuestra vida. Mucha gente dice, ya no voy a escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Para así evitar el juicio de Dios. Pues con eso poco que has escuchado. Y aún si no has escuchado, lo hemos visto, ¿verdad? Dios se ha revelado en la creación y en la conciencia. Te vas a presentar inexcusable delante de Dios. Más bien, si estás teniendo esta oportunidad de escuchar la palabra de Dios, la revelación especial de Dios, tiembla ante Él. Sométete a Dios. Si ella te manda a arrepentirte, a volverte al Señor en fe, hazlo, mi hermano, antes de que sea demasiado tarde. Esta palabra te exhorta a vivir en santidad. Si te exhorta a vivir en amor a Dios, en amor a tu prójimo, ¿por qué lo dudas, hermano? Si te exhorta a entregarte por completo a Dios, si te ha hablado del inmenso amor y la inmensa gracia de Dios mostrada en Cristo, ¿por qué no tiemblas de no corresponder a ese amor divino? Temblemos ante ella, porque cuando ella habla, Dios está hablando. Y cuando ella ordena, Dios está ordenando. No hay nada que añadirle. No hay nada que quitarle. Es perfecta. Como vimos, ¿no? Sin error. Es completa, como dice 2 de Timoteo. Útil, ¿no es así? ¿Para qué? Para redarguir, para exhortar, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Qué significa perfecto? Completo. La Biblia puede ser completo, es decir, maduro al hombre, porque la Biblia está completa, hermano. Es útil. Y es la que salva, ¿no es así? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué más necesitamos? Ella es la que santifica. Juan 17:17, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Dios. La revelación de Dios aquí está, hermanos. Y Dios sigue hablando, sí, ciertamente, amén, a través de su palabra, que es la Biblia. Gente, hermanos, buscando nuevas revelaciones. Se están perdiendo esto, de verdad. Y este deleite. Y se están metiendo en un grave problema, hermanos. ¿Se acuerda? Todas estas advertencias que encontramos en la Escritura, ahí en Proverbios 30, versículo 6. Mire, desde el versículo 5 inclusive, ¿no?
Vuelve a afirmar aquí la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios, ¿qué es? Limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. ¿No es así? El Señor de los ejércitos, tenemos allá atrás, ¿verdad? Escrito al Señor de los ejércitos, sea Él santificado, sea Él vuestro temor, sea Él vuestro miedo. ¿Cómo se sentiría usted si escribiese, hermanos, una carta a un ser muy querido, muy amado? Y, ¿verdad? El señor del correo, ¿verdad? El cartero. Pues se le antojará abrir la carta y empezarle a añadir a su carta. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Mal? ¿Nada más? Uno de ustedes hasta ya hubiera sacado la bazooka que tienen ahí en la sala. ¿Mal? ¿Enojado? ¿No es así? Puede editar de manera sus palabras al punto de cambiarle todo el sentido. ¿No es así? ¿Quiénes nos creemos de verdad para añadirle la palabra? Como si le faltase. Hermanos, es la que salva, es la que santifica, es la que nos da la esperanza de la vida eterna. Es a través de ella que somos preservados del error, somos guardados del error, que somos preservados en el camino del Señor para permanecer firmes en él. ¿Qué más necesitamos? No necesitamos primera carta de Emilio capítulo 1, nada de eso. Ese es el fundamento de nuestra fe, ¿eh? Una Biblia inerrante, autoritativa, suficiente. Como le repito, mire hermanos, podríamos ser más extensos en este tema. Tenemos toda una vida para seguir contemplando estas gloriosas verdades. Mire, ¿se acuerda de Deuteronomio capítulo 4? Deuteronomio capítulo 4, versículo 1 y 2. Ahora pues, oh Israel, oye, ve, esa es la actitud que debemos tener. Oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis, ¿ve? Esa es nuestra actitud ante esta inerrante, infalible, autoritativa y suficiente palabra. No me vengo, hermanos, a sentar a escuchar la palabra de Dios. No me pongo, ¿verdad?, a leer la palabra de Dios para decir, esto me gusta y esto no. Y el que haga eso es un necio, porque se está tratando de poner por encima de Dios. Cuando la palabra de Dios es leída, cuando la palabra de Dios, se acuerda, es predicada, es interpretada de manera correcta y es predicada de manera correcta, Dios está hablando, hermanos. No yo, no los hombres. Dios está hablando. ¿Qué actitud tenemos ante eso? ¿Temblamos realmente ante la palabra de Dios? Señor, ayúdame a oír con atención, a ejecutar con atención tu palabra. ¿Se acuerdan? Mire lo que sigue diciendo, estamos en 4:2, ¿no? Y viváis, versículo 1, y entréis y poseéis la tierra que el Señor, el Dios de vuestros padres, os da. Versículo 2, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que otra vez la actitud que debemos tener, guardéis los mandamientos del Señor, vuestro Dios. Interesante. ¿Se acuerda al final de la escritura? ¿Cómo concluye, hermanos, la revelación divina? Ahí en Apocalipsis 22. ¿También, hermanos? ¿Como que les dio un knockout o qué pasó? Más bien como que la Biblia nos dio un knockout. Como que ustedes ya estaban planeando escribir un libro más a la Biblia y hasta ahí pegarlo con cola loca o engraparlo. ¿O qué pasa, hermanos? Mire, así concluye la Biblia. Apocalipsis 22, 18, 19.
Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Pero ¿sabe qué, hermanos? A veces no nos queda claro. Y decimos, ay, hermano, pero ¿quién se ha atrevido a decir, bueno, le faltan estos libros? Tenemos los libros deuterocanónicos, ¿no es así? Pero no solo eso, hasta ahí. ¿Qué han dicho, hermanos, muchas personas? Hermano, Dios me habló. Y cosas, hermanos, de verdad que contradicen la palabra de Dios. Es más, hasta que son pecaminosas. Dios, ay, ¿en qué problemas se han metido? Están añadiendo a la palabra del Señor. Están hablando una cosa que el Señor no ha hablado. Cuidado con decir de verdad, Dios me habló, y que Dios no haya hablado, porque dijo, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y las cosas que están escritas en este libro. No es cualquier cosa, ¿eh? No es cualquier cosa. De verdad, no nos hagamos tontos, hermano. No nos hagamos tontos. Yo me he encontrado con gente, a mí Dios me dijo que aquí Pablo se equivocó. A mí Dios me dijo que este libro de Gálatas no es como chavo, no manches, perdón la palabra. O sea, no te pases, es la palabra, ¿no? ¿Qué problema te estás metiendo? Porque decir Dios me habló, estoy recibiendo una nueva revelación. Está añadiendo a la palabra de Dios. La revelación de Dios es inerrante, es autoritativa, es suficiente. No necesitamos una nueva revelación, hermanos. Todo lo que Dios quiere que conozcamos acerca de Él, de su divina voluntad, está aquí. Está aquí. Así que tengamos mucho cuidado. Mire, inclusive mucha gente podría decir, ay, hermano, pero se me hace que sí Dios le habló porque sucedieron milagros y prodigios. Bueno, acompáñenme a Deuteronomio capítulo 13. Y ojalá se quede grabado esto en su corazón. Versículo 1, cuando se levantare en medio de ti, ¿ya está ahí? Pues voy a esperar, hermanos, porque esto sí se nos tiene que quedar bien grabadito. Todo, pero vamos a decirle en especial esto, ¿eh? ¿Ya lo tiene? Deuteronomio 13, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños. ¿No conoce por ahí algunos? Y te anunciare señale o prodigio. Y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, ve, se cumple. ¡Wow! Diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque el Señor vuestro Dios os está probando para saber si amáis al Señor vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Se cumplió la profecía, ya es de Dios. No. ¿Se pueden cumplir? ¿No es así? Una doctrina puede hacer llover milagros si quiere así todo el día, pero puede ser que Dios te esté probando, porque si no es doctrina bíblica, no proviene de Dios. Versículo 4, en pos del Señor vuestro Dios andaréis, a Él temeréis. Ve una vez más la actitud ante la autoridad de las Escrituras, ante la suficiencia de las Escrituras, ante la inerrabilidad de las Escrituras. Guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A Él serviréis y a Él seguiréis. Ahora escuche las consecuencias de esos profetas, soñadores. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto.
por cuanto aconsejó rebelión contra el Señor vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarse del camino por el cual el Señor tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Ante ese profeta dice el versículo 8, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. Le apedrearás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte del Señor tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Ven las consecuencias en el Antiguo Testamento de hablar en nombre de Dios cuando Dios no había hablado? Piense ahora las consecuencias en un nuevo pacto que ha sido sellado por la sangre del Cordero. Si nos ponemos a hablar cosas que Dios no ha hablado, nos hacemos reos de muerte. En serio. Decía Martín Lutero, y es verdad, una doctrina que no se sustenta en la Biblia debe ser rechazada, aunque haga llover milagros todos los días. Así de sencillo. Porque las escrituras, hermanos, son suficientes. Nuestras experiencias, ¿verdad? Nuestros pensamientos, perdón, comparada con la palabra de Dios, no tienen ningún valor. No tienen ningún valor. ¿Se acuerda qué actitud debemos tener antes con la escritura? Primera de Pedro. Y ya vamos a terminar. ¿Ya lo tiene? Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro 2, versículo 1, versículo 3. Desechando pues toda malicia, ¿ve? Todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, ¿ve? Es perfecta, pura, inerrante, infalible, para que por ella crezcáis para salvación. Santidad, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Esta debe ser nuestra actitud. Esta era la actitud de Pedro. Mire, Pedro hablaba con el ejemplo. Y voy a terminar aquí. Vaya a su segunda carta. Y la semana pasada citamos segunda de Pedro 1, del versículo 19 al versículo 21, que habla de cómo Dios trajo esta palabra a nosotros. ¿No es así? A través de la inspiración. ¿No es así? Pero mire, observemos solamente un momento el versículo 16, el versículo 17 y 18. Segunda de Pedro 1, 16 al 18. ¿Ya está ahí? Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros ojos su propia majestad. Escuche lo que está diciendo Pedro. Pedro, ¿a quién vio, hermanos? A Jesús. Y específicamente, ¿de qué nos va a hablar Pedro? Versículo 17. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. ¿De qué está hablando aquí Pedro? Sí, de que vio a Jesús, él, de una manera palpable, en carne vio al Señor Jesús. Él no les venía a contar de fábulas y cuentos. Él había visto al Señor. Y específicamente nos habla de aquí, de la transfiguración de Jesús. ¿Se acuerdan? Cuando en el monte Jesús se transfigura. ¿Qué es la transfiguración de Jesús? Cuando Jesús, por un momento, como si esa verdad, humanidad fuera quitada y Jesús en su completa deidad.
¿Se imagina qué es ver eso? Terriblemente maravilloso, ¿no? Es una experiencia, hermanos, única. ¿No es así? Que ni usted ni yo hemos tenido. ¿No es así? O no sé aquí a quién haya visto, pero así medio raro eso, pero una terrible, hermanos, hermosura y gloria, ¿eh? Ellos temblaron de miedo ante él. Pero escuche esto, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura. Y entonces comienza a hablar de la escritura, ¿no es así? ¿Qué está haciendo Pedro aquí? Él pone a la palabra de Dios por encima de su experiencia. Es la palabra profética más segura, más que su experiencia. ¿Cuánta gente hoy en día busca experiencias y dicen que reciben y quién sabe cuántas cosas? Pedro, hermanos, que realmente vio al Señor Jesús, dijo, esa experiencia no vale nada comparada con la palabra. Fíjese lo que está diciendo. Hay algo más seguro que esto, la palabra de Dios, a la cual debemos estar atentos. En su anterior carta, desear como un niño recién nacido. ¿No es así? Fíjese, pensemos en Jesús. Él murió, ¿no es así? 3 días estuvo. Y dice la palabra de Dios que Él descendió a los lugares profundos. ¿No es así? Una experiencia, hermanos, yo creo muy interesante, ¿no es así? Y cuando Él resucita y se encuentra a los discípulos camino a Emaús, ¿de qué les habla? ¿De esa experiencia? E iniciando desde Moisés y continuando Salmos y los profetas, les enseñó todo lo que las Escrituras hablaban. No les habló de su experiencia que tuvo allá en la profundidad, les habló de la palabra. De la palabra. ¿Y cuántos charlatanes vienen aquí o vienen aquí hablando en un sentido general? Estoy hablando. Vienen a nosotros como creyentes. No, hermano, no, te traigo una revelación fresca. Ah, sí. Sí, Pedro, sí, Cristo, a la primera oportunidad que tenían, hablaban de la revelación verdadera y perfecta de Dios. ¿Qué me vienes a decir, manito? ¿Qué me vienes a contar? Esta es la palabra inerrante, infalible, autoritativa y suficiente, porque es la palabra de Dios. Así de sencillo. Oremos juntos. Padre, te damos gracias en esta noche, que tú nos concedes la dicha y el bendito privilegio de estar aquí, Señor, para poder estudiar tu palabra, Señor. Solamente, Señor, podemos acercarnos ante ti con humildad, pidiéndote perdón, Señor, si hemos despreciado, Señor, tu palabra. Si lo hemos tomado, Señor, la hemos tomado como algo poco, Señor, valioso. Perdónanos, mi Dios amado. Que seas tú abriendo los ojos de nuestro corazón para poder contemplar la maravilla de tu ley, tu gloriosa palabra, Señor, y estar fundamentados en ella, Señor, porque es una palabra que tú inspiraste, por lo tanto es inerrante, infalible, una palabra perfecta, Señor, una palabra poderosa, Señor, para transformar vidas enteras, para transformar sociedades enteras, para transformar, hermanos, el mundo entero, Señor. Porque es la palabra, Señor, que lleva tu autoridad, Señor. Por lo tanto, ayúdanos a tener una actitud de temblar ante ella, de obedecerla, Señor, de sujetarnos, Señor, ante tu ley. Y ayúdanos, Señor, no buscar nada más, sino solo tu palabra, porque tu palabra es suficiente. Es la que salva, es la que santifica, Señor. Es la que nos hace madurar, Señor, para la gloria de tu nombre. Por lo tanto, que en todo momento y en todo tiempo aprovechemos bien el tiempo, deseando como niños recién nacidos tu palabra, Señor, para seguir siendo santificados en tu verdad, porque tu palabra es verdad. En el nombre de Jesús. Amén. De esa misma manera,